y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación, un espacio dedicado al estudio de las más reveladoras verdades iluminadas en las Sagradas Escrituras. Recibamos al Maestro de la Palabra, José Briceño, en su espacio Palabra de Iluminación. No se les olvide que en cuanto a la verdad o a la enseñanza o a lo que estamos transmitiendo acá como en la escuela, como maestro, estamos es para descubrir cuál es el pensamiento de Dios en relación al arrebatamiento de la iglesia. Porque alguien me dijo, maestro, ¿por qué escuela se va usted del arrebatamiento? Yo le dije, por ninguna. Porque cuando hablamos de Dios y hablamos del pensamiento de Dios, no hay lugar para escuelas. El pensamiento de Dios es uno solo. Usted le pregunta a 15 cardiólogos qué es cardiopatía y los 15 le van a decir el mismo concepto porque es un solo concepto. Ninguno va a decir, a mí me parece, tal vez, quizás yo oí, yo escuché, a lo mejor no estoy de acuerdo, difiero contigo. No, solo que cardiopatía es un solo concepto. Igual, hay un solo pensamiento en relación al arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Si todos nosotros en la congregación alcanzásemos ese pensamiento, descubriésemos ese pensamiento y obtuviésemos la forma de pensar de Dios en relación al arrebatamiento de la iglesia, pues no hubiese fragmentación en la iglesia. No hubiese división, que son dos tipos de visiones, dos formas de pensar, dos formas de ver las cosas. Porque todos tenemos el pensamiento de Dios, somos uno en ese pensamiento. No hay un lugar para discutir, no hay lugar para exponer una cosa entre otras, solamente nos vamos por una línea. ¿Cuál es el pensamiento de Dios? Punto. ¿Qué piensa Dios en relación al arrebatamiento de la iglesia? Por eso estamos presentando las escuelas. Estamos presentando las escuelas que teológicamente han surgido de una mala interpretación y que por ende su resultado es una falsa doctrina dentro de la iglesia cristiana. La interpretación que nace de la exégesis, ya usted sabe lo que es eso, que es darle a la Biblia mi propia interpretación, e interpretación que nace del hiperliteralismo, ya usted sabe lo que es eso, que darle es decir, lo que la Biblia dice, pero que muy pocos han hecho exégesis de las escrituras, que es decir, lo que la Biblia quiere decir. Porque entrar en hiperliteralismo es fácil, entrar en exégesis es fácil, pero hacer una exégesis de las escrituras no es tan fácil porque hay que tomar en cuenta las reglas y códigos de interpretación bíblica, de lo que está dentro de lo que se llama la hermenéutica sagrada. Ahorita a la gente no le interesa hermenéutica, eso no hace falta, el Espíritu Santo es suficiente. Resulta que Jesús utilizó la hermenéutica, Jesús utilizó los códigos y reglas de interpretación, los apóstoles lo utilizaron, los profetas lo utilizaron, y en la iglesia tenemos gente que no quiere saber nada de eso. Y a eso está mal. O sea, algo así como 2 más 2 son 4. Esos son reglas, códigos, que te van llevando a descubrir las verdades de Dios que están establecidas en las Escrituras. Entonces, ¿cuál es el pensamiento de Dios en relación al arrebatamiento de la iglesia? Traslado de la iglesia durante la tribulación. Hablamos primero del traslado parcial, ¿se acuerda? El traslado parcial, de que habrá un grupo que se va, habrá un grupo que se queda. Negamos el por qué eso es falso. Tomaron textos totalmente tergiversados y distorsionados, como habrán dos en el campo, uno será tomado, otro será dejado. Habrán 2 mujeres en el molino moliendo y una será tomada, otra será dejada. Textos como muchos son los llamados y pocos, los escogidos. ¿Ya? La parábola, inclusive la parábola de las 10 vírgenes, de la cizaña, de la pesca. Utilizamos eso para aplicárselo a la iglesia y resulta que eso no tiene nada absolutamente que ver con la iglesia. Habló Jesús del arrebatamiento de la iglesia. Sí, Jesús habló del arrebatamiento de la iglesia, pero los discípulos no entendieron nada de lo que él dijo. Cuando Jesús dijo, y os veré y os tomaré a mí mismo, está hablando del arrebatamiento de la iglesia.
Cuando Jesús frente a la tumba de Lázaro, esto es impresionante, Ronald, lo que vas a aprender hoy. Frente a la tumba de Lázaro, Jesús habló del arrebatamiento de la iglesia. No, esto es, maestro, ¿dónde está eso? Prendo al diablo. Jesús le dice a Marta, Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y ahí Jesús no solamente se está refiriendo a Lázaro. Jesús está dando dos buenas enseñanzas y dos buenas verdades presentándolas en relación a lo que va a pasar allí, en relación a lo que va a pasar con la iglesia. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo sé yo? Por el contexto. Porque Jesús no se queda allí. Jesús habla de los que están muertos y van a resucitar, y Jesús habla de la generación que está viva cuando Él venga y va a ser transformada. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que esté vivo y cree en mí, no morirá jamás. ¿De qué está hablando Jesús ahí? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, los que han muerto creyendo en mí van a resucitar. Pero los que estén vivos creyendo en mí, cuando yo venga, no van a haber muerte. No van a morir jamás. No verán la muerte. Serán transformados. Lo que pasa es que cuando Jesús da esa enseñanza, Jesús presenta esa verdad, los discípulos no entienden nada. Ellos están en una dispensación totalmente aislada, lo que es la gracia, no tenían el Espíritu de Dios. Y Jesús tampoco se va a poner a explicarles allí las cosas en detalle porque no es el tema. Además, a quien se le iluminó esa verdad del arrebatamiento de la iglesia fue a Pablo. Jesús no se iba a meter en ese asunto. Eso se lo reveló fue a Pablo. Ahora, traslado de la iglesia durante la tribulación. Esta escuela enseña y afirma que la iglesia va a ser arrebatada al final de los primeros 3 años de la tribulación, conocidos teológicamente como la 70ª semana de Daniel. Esta es la escuela denominada como medotribulación. Vamos a hablar razones por las cuales esta escuela pierde fuerza en la escatología. Primero, niegan totalmente la doctrina de la inminencia. Si usted sabe lo que es la doctrina de la inminencia. La venida de Cristo no se sabe cuándo va a suceder, es un acontecimiento inminente, súbitamente, que está a las puertas, es tan inminente dicha venida que no está sujeta a señales. Óigase bien, la venida de Cristo por la iglesia no está sujeta a señales. Por eso cuando usted oiga a un creyente decir la venida de Cristo está cerca porque las señales están cumpliendo, usted va a tener que corregir eso. Discúlpame, pero es que Pablo en ninguna parte presentó señales en relación al arrebatamiento de la iglesia. Pablo no presentó señales en relación al arrebatamiento de la iglesia. Quien presentó señales en relación a su venida, y esto es a su segunda venida para establecer el reino, la teocracia, es Jesús en Mateo 24, Marcos 3 y Lucas 21. Es donde aparece guerra, rumores de guerra, terremotos, pestilencia, los padres contra los hijos contra los padres. La luna no dará su resplandor, se convertirá en sangre y todo lo demás, y para ustedes contar. Esas son señales que se van a dar para que Cristo venga a establecer el reino. Se van a dar antes de que Cristo venga, y son señales que se van a dar en la semana número 70, en la que habló el profeta Daniel, que es la última semana, la 70ª semana. En la semana de la gran tribulación se van a dar todas esas señales, pero no son señales que están ajustadas para la iglesia. No es bíblico. Entonces, hablar de señales, hermano, las señales están cumpliendo. ¿Cuáles? Por ejemplo, una de las señales que la gente habla mucho. Y será predicado el evangelio del reino, hermano. Será predicado este evangelio del reino, ¿vio? O sea, que quiere decir que hasta que los evangélicos no predican en todo el mundo, Cristo no viene. Eso no es lo que está hablando el que presenta lo que presenta Jesús. Porque Jesús dice, y será predicado este evangelio. Y cuando habla de está hablando uno del que él está enseñando, que es el reino, que es el que anuncia Jesús como el Mesías,
Y segundo, el término este indica que hay otro o que vendrá otro. Porque si yo le digo a usted, hermano, páseme la silla, quiere decir que en el lugar donde usted está y donde estoy yo, nomás que hay una sola silla. Usted no me va a preguntar cuál. Pues la única que hay es esa, páseme la silla. El artículo determinado te indica que hay una sola. Pero si yo le digo, páseme esta silla o esa silla, quiere decir que hay muchas. Entre muchas le estoy diciendo cuál usted me va a pasar. Entonces Jesús dijo, y será predicado este evangelio. Quiere decir que hay otro. ¿Cuál es ese otro evangelio? El que predica la iglesia, que es el evangelio de la cruz, el que anuncia a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El evangelio que se va a predicar en la gran tribulación es el evangelio del reino, que va a predicar los 144,000 y los 2 testigos y los que se añadan. Que por causa de ese evangelio, el anticristo se va a levantar y va a atacar a los que prediquen ese evangelio porque están usando a Jesús como el rey que se va a sentar en el trono y le va a quitar el lugar que él tiene. Va a atacar, va a ser atacado. Es allí las almas de los decapitados. ¿Quiénes son estos? Los que no se dejaron sellar. El Apocalipsis te presenta el grupo de judíos que fueron decapitados, que no se dejaron sellar. Apocalipsis presenta el grupo de gentiles que no se dejaron sellar. Y Apocalipsis presenta a los dos grupos juntos adorando a Dios con palmas en las manos. Hubo una gran multitud de toda lengua y toda nación. Ahí están metidos los gentiles y están metidos los judíos, los dos. Ahí están unidos los dos. Entonces, no me venga usted a decir que del evangelio que está predicando Jesús es el evangelio que usted y yo estamos predicando, porque no tiene nada absolutamente que ver. Es decir, la venida de Cristo por la iglesia es inminente. Nadie sabe. Y si Cristo viene a la mitad de la gran tribulación, quiere decir entonces que ya la venida no es inminente, porque ya se sabe cuándo va a venir. Se pierde la inminencia de la doctrina del arrebatamiento de la iglesia, de la venida de Cristo por la iglesia, porque ya se sabe cuándo va a venir, porque ya tenemos un indicativo que por ende nos dice cuándo va a venir. Ahora, el apóstol Pablo, que fue a quien se le reveló el misterio del arrebatamiento de la iglesia, no sujetó dicha venida a señales. Si la iglesia va a pasar por los primeros 3 años y medio de la tribulación, marcaría un lapso exacto donde se conocería el tiempo del traslado de la iglesia, perdiéndose la inminencia del arrebatamiento. En su lenguaje, el apóstol Pablo afirma que la venida del Señor puede ocurrir en cualquier momento, hasta el punto que él en lo personal se contó entre los que habían de ser transformados. Ni siquiera en los muertos. Pablo no se cuenta entre los muertos, se cuenta entre los que van a ser transformados. Porque él veía la venida de Cristo ya cerca. O sea, yo me tumbó de la cabalgadura, me hizo apóstol, prediqué en todas partes, Cristo está pronto a venir. Cuando él venga seremos arrebatados. Él no se cuenta entre los muertos, se cuenta entre los que están vivos, porque él cree que esto es así. Ha pasado 2000 años y no ha venido todavía. Lo que él no sabía es que él iba a formar parte de la generación que va a haber muerte y que va a resucitar. Que no formó parte de la generación que no va a haber muerte y que no va a haber resurrección en ellos, sino transformación. Dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. No, yo no me cuento entre los que están muertos. En un momento, un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. O sea que Pablo se cuenta entre los que van a estar vivos. Quiere decir que Pablo esperaba al Señor. Pablo tenía la venida del Señor como inminente, no hay señales, nada se tiene que cumplir, porque Cristo venga. Ya, Él está a la puerta. Y cuando dice la final, Primera carta a Corintios 15, 51, 52. Eso está escrito. Ahora vamos a ver qué dice Pablo a los tesalonicenses, el capítulo 4, verso 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como nosotros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, ¿se está contando entre qué? Entre los vivos. Ya Cristo viene. Pasado 2000 años no ha venido, por eso contaba entre los vivos.
Sujetó la venida de Cristo por esas señales. No, Él viene ya. Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá de los cielos, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, me contaba, los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Buscó Pablo señales, presentó Pablo señales acá, dijo, después que pase esto vendrá el Señor. No, simplemente Él va a venir, ya. Si la iglesia va a pasar por el primer periodo de la gran tribulación, ¿por qué Jesús no hizo mención de la iglesia en Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, Apocalipsis 6? Que dichos pasajes tratan específicamente el caso de la tribulación. Usted se lee Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, Apocalipsis 6, te habla de la gran tribulación. ¿Por qué Jesús no mencionó a la iglesia? Hay quienes alegan que la iglesia va a pasar por la gran tribulación basándose en el término a sus escogidos. Por ahí se levantó un español que tiene un nivel de teología más vago y más bajo y más degradante y más da pena escuchar a ese hombre atacando al maestro Briceño. No sé cuánto lo han visto. Se llama Tito Martínez, creo que se llama él. Y lo bendigo. Yo nunca me defendí para nada, ni me voy a defender. El que tiene la verdad no se defiende. La autoridad y la defensa no son compatibles. Yo sé lo que Dios me llamó y sé lo que Dios me dio. Me llamó a enseñar. Y está atacando. Él sacó un artículo que se llama en Google, un artículo que lo tituló Desenmascarando al falso maestro José Briceño. Y eso la gente lo ha visto maestro, y eso es lo que me ha dado de fama a mí. Gloria a Dios. Ya, porque la gente cuando lee, wow, ¿quién es este José Briceño? Si bueno, vamos a ver quién es, me buscan y entonces se meten por Google. Maestro, yo lo conseguí usted en Google porque un hombre lo atacó por allí y me llamó la atención eso. ¿Quién será usted? Ni siquiera él, me llamó la atención fue usted. Y me puse a buscarlo, wow, ¿y cuánto he aprendido de usted? Gloria a Dios por eso. O sea, Dios lo utilizó sin darse cuenta. ¿Y qué dice él? ¿Cómo el maestro José Briceño, este falso maestro que se la da de maestro? Dice que si yo me la doy. Se la da de maestro. Va a decir que Cristo no está hablando del arrebatamiento de la iglesia en Mateo 24. Y cuando habla de sus escogidos, que va a buscar a sus escogidos. Está desfasado totalmente de la teología. Rompe la ilusión del pensamiento. Quebranta un principio de interpretación. O sea, no sabe lo que es hermenéutica. No sabe lo que es código, reglas de interpretación. Pero por ahí va él. Déjalo quieto. Algún día le tiene que dar cuenta a Dios, sea para bien o para mal. Quiera Dios que sea para bien. Entonces, hay quienes alegan, en el caso de este señor, que la iglesia va a pasar por la gran tribulación basándose en el término a sus escogidos, que aparece en el versículo 31 de Mateo 24. Cuando hace referencia de la escogencia que llevarán los ángeles, resulta que allí está haciendo mención, es el remanente que aceptó la predicación del evangelio del reino en el periodo de la gran tribulación. ¿Por qué lo sabemos? Por la sencilla razón que a la iglesia la levantará es el Espíritu Santo, mientras que los escogidos los juntarán los ángeles. ¿Usted está acá? En el arrebatamiento de la iglesia, quien va a levantar la iglesia es el Espíritu Santo. Va a resucitar los muertos, va a transformar los que están vivos. Es el Espíritu Santo. Los ángeles no van a hacer ese trabajo. Los ángeles, de los ángeles que está hablando Mateo 24, se está refiriendo, y a los escogidos, se está refiriendo a ese tipo de personas, tanto judíos como gentiles, que aceptaron la predicación del evangelio del reino y que no se dejaron sellar. Que en el momento cuando Cristo venga a establecer el reino, habrán una generación que estén vivos y que estarán huyendo a los montes, a los collados. El que esté en la azotea no busque agarrar su capa, huyan a los montes, ahí la que están en cinta. Todo esto lo habla ahí. Ese grupo de personas va a participar del milenio, pero Cristo va a venir y lo va a escoger. Los ángeles van a escoger este tipo de personas. Ahora, dice el texto, Romanos 8:11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros,
El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará, que el término vivificar allí no solamente tiene que ver con la resurrección de los muertos, también tiene que ver con mantener tu cuerpo en perfecta salud, vivo. Vivificará vuestros cuerpos mortales, no dice vuestros cuerpos que están muertos, vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Mateo 24, 30-31. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las naciones de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Segunda causa por la cual esta escuela pierde fuerza. Segundo, no hay base bíblica para apoyar dicha teoría, ya que las que utilizan no tienen nada que ver con el tema. Los fundamentos bíblicos que utilizan no hacen referencia a la iglesia, sino al remanente de judíos y gentiles que serán salvos en el periodo de la gran tribulación, según Romanos 11:25. De no ser así, habría un gran contraste con la enseñanza de Jesús y la de los apóstoles que hicieron mención del caso. Ejemplo, Apocalipsis, el capítulo 6, verso 9 al 11. En este capítulo, muestra el remanente de Israel que será salvo en la tribulación por el testimonio de la predicación del evangelio del reino. Cito: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre vengas de venganza, nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, oído con el tormento, están en el seno de Abraham, descansen un poco hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos con ellos, según Apocalipsis 6, 9, 11. De sus consiervos que tendrían que ser muertos juntamente con ellos. Vamos a ver quiénes son esos consiervos. Ejemplo, Apocalipsis 9, 7. Aquí, mire, aquí está. Apocalipsis 6, 9, 11 está nombrando los judíos. Vamos a ver a quién nombra Apocalipsis 7, 9, 17. En este capítulo muestra el remanente de los gentiles que serán salvos en el periodo de la gran tribulación. Después de esto miré aquí una gran multitud de la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas. ¿Y aquí está hablando? Ayúdenme a predicar, yo les estoy enseñando, ayúdenme. El primero, analice bien, no lea Biblia, vamos a estudiar. En el primero está hablando de los judíos que murieron por causa de no dejarse sellar, murieron. Entonces viene y pregunta: Señor, ¿hasta cuándo vamos a matar acá? ¿Cuándo vas a vengar nuestra sangre? ¿Cuándo nos vas a resucitar? ¿Cuándo vamos a levantarnos de acá? No, descansen un poquito más de tiempo, porque hay un grupo de gentiles que tienen que unirse ustedes también. Grupo de gentiles que tienen que reunirse ustedes también. ¿De quiénes son esos consiervos? ¿Por qué consiervos? Que van a morir como ustedes, por el servicio, por la adoración, por proclamar el evangelio del reino. Van a morir también. ¿Quiénes son esos? Los gentiles. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de toda nación y tribu y pueblo, lengua, que estaba delante del trono y la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas como aquellos también, y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han salido? Yo les dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos,
y no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Por Apocalipsis 20, 4, 6, en este capítulo muestra en general los salvos de la gran tribulación. Óigame, Apocalipsis 6, 9, 11, los judíos. Apocalipsis 7, 9, 17, los gentiles. Pero vamos a ver qué muestra Apocalipsis 24, 6. En este capítulo muestra en general los salvos de la tribulación, tanto judíos como gentiles. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a las bestias ni a sus imágenes, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, 1000 años. Por los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieran 1000 años. Esta es la primera. Wow, oído. Esta es la primera. Presta atención. Esta es la primera. Voy a subrayar acá. Subraya el término primera. Subraya el término primera. Esta es la primera resurrección. Ayúdeme por favor. Bienaventurado y santo los que tienen parte de la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Ayúdeme. Vamos a ver. Lo voy a poner a trabajar usted. Vamos a ver. Lo voy a poner a trabajar usted. Ahora, el que escribe acá en Apocalipsis, el capítulo 20, verso 4 al 6, dice, esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo los que tienen parte de la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Maestro, ¿usted se da cuenta que cuando habla de la primera resurrección quiere decir que está hablando del arrebatamiento de la iglesia? No, ahí no está hablando del arrebatamiento de la iglesia. Cuando habla de la primera resurrección está hablando en comparación a otra que viene, que es la que está nombrando allí, la que se va a dar después de 1000 años. Porque si nosotros vamos a orden, en el orden establecido, la primera resurrección es la de Cristo. Pablo dice que es la primicia. La segunda resurrección es la de la iglesia. La tercera resurrección es la del remanente, tanto judíos como gentiles, que no se dejaron sellar. Y la cuarta resurrección, que eso va a ser después de la gran tribulación, antes del milenio. Y la cuarta resurrección va a ser después del milenio, que van a ser los que se van a levantar de los muertos para ser juzgados en el juicio del gran trono blanco. De eso es lo que está hablando el que escribe. Porque el levantamiento de entre los muertos de Lázaro no se cuenta como resurrección, sino como resucitación. O sea, la resucitación es muy diferente a la resurrección. Resurrección es el que se levanta de los muertos y no muere más. Y resucitación es el que se levanta de los muertos para volver a morir. Por eso dice la Biblia que cuando Jesús resucitó, muchos de los que estaban en el seno de Abraham se levantaron con él. Pero en ellos no se produjo una resurrección, sino una resucitación, porque ellos tienen que volver a morir para formar parte de la resurrección de la iglesia. Por eso es que muchos de los que estaban en el seno de Abraham no quisieron levantarse los muertos. O sea, ellos dijeron, no, nosotros preferimos quedarnos acá para gozar de una mejor resurrección. ¿Cuál es mejor resurrección? Levantarnos de los muertos para no volver a morir. Porque si yo me levanto con vos, Cristo, ahorita tengo que volver a morir, entonces tengo que calarme otro velorio más. No, mejor déjame acá. Yo mejor me levanto para no morir más, para no morir más. De eso es lo que está hablando que escribe. Pero no agarremos este pasaje, Apocalipsis 20, el capítulo 4, verso 6, para hablar de que esta primera resurrección está hablando de la iglesia, porque no se está refiriendo a la iglesia. Ya la iglesia se levantó. Ya eso sucedió. 7 años. Esta resurrección es después de los 7 años de gran tribulación. La resurrección de la iglesia es antes de los 7 años. Y acuérdense que cuando se habla de la resurrección de la iglesia, no solamente se habla de resurrección, se habla de transformación. Mientras aquí en esta primera resurrección, en comparación a lo que se van a levantar, los que no se dejaron sellar,
de las bestias que murieron por causa de la palabra, el testimonio del evangelio del reino. Se está hablando de resurrección, no se está hablando de transformación. Entonces, cuando se tiene que ver con la iglesia, está hablando de resurrección y transformación. Cuando habla acá, solamente está hablando de resurrección porque no habrá transformación. En esta resurrección, o en este periodo, solamente se va a dar la resurrección de los que están muertos para que entren al milenio. Pero habrán gentes que estén vivas, que no han muerto, pero que aceptaron la predicación del evangelio del reino y también entrarán y estarán con el milenio, juntamente con los que resucitaron. Que eso tiene que ver con la parábola de las 10 vírgenes, las 10 insensatas y las 10 prudentes. ¡Aló! Ok, en nuestra próxima clase vamos a hablar del traslado después de la tribulación. Esto es, la iglesia va a pasar por toda la tribulación. Sí, sí, traslado después de la tribulación. Nuestra próxima clase. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Si has sido bendecido a través del mensaje transmitido en este programa, comunícate por los teléfonos 0058-416-860-7602, 0058-414-9992 o al 0058-261-737-3387. Escríbenos a los correos electrónicos josebriceno77@hotmail.com, Jesús Soberano 77 @hotmail.com. Y si deseas seguir disfrutando de estos mensajes, ingresa a nuestro portal web maestrojosebriceno.blogspot.com. Suscríbete a nuestro canal en YouTube o visítanos en Facebook. Será hasta una nueva oportunidad en su programa Palabra de Iluminación.